No, mira, aquí dice, esto es escrito en latín, dice bendecido todo el que venga en el nombre de Dios. Amén. Ven que la puerta dice 1830. Pensábamos que en Puerto Rico, ¿verdad? En cualquier pueblo, barrio, siempre va a haber historia de ciertas casas, fincas, etcétera, etcétera. Y por lo menos aquí en Lares, pues toda la vida se ha rumorado que el fundador de la hacienda había sido un español en 1830. Por lo menos el señor Edwin Soto, quien es el actual dueño de la hacienda, pues Edwin no tiene que ver nada con ninguno de los dueños anteriores. Estamos hablando que hace 50 años atrás, Edwin era un empleado igual que yo aquí en la hacienda. Edwin recogía café con su mamá y con sus 11 hermanos aquí. Ese caballero era miembro de la familia más pobre en este barrio. Afortunadamente para él, ¿verdad? Ya cuando se hace adulto, estudia. Bueno, estamos empezando, tranquilo. Estudia, se hace millonario, decide comprar la hacienda. Pero al Edwin comprar la hacienda, pues la hacienda tenía ya más de 30 años abandonada. Él tuvo que restaurarla 100%. Estamos hablando que el señor Soto ha invertido ya 14 millones de dólares en restaurar la hacienda. Ya cuando él termina la restauración de la hacienda, ya él ve que el costo ha sido demasiado alto, el mantenimiento, el pago de los empleados, ¿verdad? Y él es millonario, pero por algo lo es. Hoy día él es uno de los empresarios más grandes que tiene Puerto Rico. Tiene sobre 5.300 empleados, ¿verdad? Y originalmente la hacienda iba a ser su casita de campo. Él vive en San Juan, que ir a los fines de semana a venir aquí a descansar. Pero desafortunadamente para él, pues no se le dio. Pues por las excursiones y todo lo demás, ¿verdad? Entonces lo que hace es que para poder sobrellevar esos gastos, pues decide dar la excursión y inaugurar la hacienda como hotel. Como hotel, pues todavía no hemos inaugurado. Nosotros inauguramos el 30 de septiembre del 2017. El 20, tristemente, llega el huracán María. Bueno, destruyó la hacienda, ¿verdad? Porque volver a restaurarla. Después llegan los temblores, la pandemia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ya ha hecho un poquito cuesta arriba. Pero 3 años antes del huracán María y 6 meses después, pues hemos continuado con las excursiones. Pero Edwin solamente conocía 2 datos de la hacienda, que la había fundado un español en el 1830 y que desde que habían salido para hacer el Grito Lares. Esos 2 datos, ¿verdad? Pues no son suficientes para darle toda una excursión de 1 hora, 1 hora y media. Es lo que hace que para poder dar una excursión un poquito más extensa, con la historia real de la hacienda, ¿verdad? Y toda la información, pues él decide contratar a un historiador privado. Ese caballero se llama Joseph Harrison. Ese caballero visitó el archivo histórico en Puerto Rico, Santo Domingo, Haití, Cuba, Venezuela y España. Y ahí consigue documentos 100% originales en los que puede comprobar que realmente siempre fue mentira que la hacienda la había fundado un español, y mucho menos en el 1830. El verdadero fundador de la hacienda fue un francés en el 1828. El pueblo de Lares fue fundado en el 1827. Un año después se funda esta hacienda. Esta fue la primera hacienda que tuvo el pueblo de Lares. Todos sabemos, ¿verdad? Todos hemos toda la historia aquí en Puerto Rico. Todos sabemos que a la vez que España conquista Puerto Rico, ya para principios del 1800, ya después que los españoles se habían cansado de matar los indios, de saquear a Puerto Rico, etcétera, etcétera, pues ya la economía y la población aquí era poquita. La corona de España lo que hace, que para serle más exactos, en el 1812 crea una cédula de gracia, o un tratado de gracia, que eso lo que significaba era que a las personas que eran de descendencia española le regalaban los terrenos para que viajaran a Puerto Rico, invertir, aumentar la población, etcétera, etcétera. Y a los que no eran españoles, pues se los vendían prácticamente regalados, de tan barato que los ofrecían. Pues ahí viene ese caballero, ese francés, llamado Juan Bautista Plumet. Juan Bautista Plumet compra aproximadamente 1000 cuerdas de terreno aquí en Lares. Ese caballero sale de Francia, primero llega a Haití, luego llega a Yauco, y Yauco llega aquí a Lares. Cuando ese caballero llegó aquí, llegó con 32 esclavos. De esos 32, solamente 11 eran africanos. Los otros 21 los compran en el mercado internacional. Que sabemos que aquí en Puerto Rico todo el tiempo hemos pensado siempre que los esclavos fueron los indios o los africanos. Pero realmente pues no fue, se había esclavos de todas partes del mundo. Por eso ese caballero se detiene en Haití. Porque en esa época, tras que Haití era una colonia francesa, ahí era donde se comercializaba con los esclavos. Cuando él funda la hacienda, pues no se llama Hacienda Libertad. El primer nombre que tuvo la hacienda fue Hacienda La Esperanza. La hacienda se convierte prontamente en la más próspera y moderna de su época. Llegó a ser tan y tan moderna que ya para principios de 1900, esta fue la primera hacienda en Puerto Rico en tener su propia energía eléctrica, por medio de un generador y una rueda que vamos a ver ahorita. Pero ya cuando estemos allí, pues yo les explico el funcionamiento de la rueda. Aquí lo que sucedió es que realmente nunca fue tan cerca como en el 1830. Pero ya para mediados del 1800,
aquí a Puerto Rico comenzaron a llegar lo que fueron las enfermedades contagiosas, lo que fue la cólera, la viruela y la tuberculosis. Y ya vemos lo que hemos pasado hoy día, ¿verdad? Con el COVID, con tanto adelanto en el mundo. Imagínense en esa época que prácticamente no había ninguno. La mayoría de los países europeos tenían miedo que a través de la exportación del café, de los frutos menores y de las especias se fuera a propagar la enfermedad. Y la exportación del café a Europa se detiene 100%. Y tristemente, ¿verdad? La hacienda había dependido de la venta de café desde 1828 hasta hace pocos años atrás. Lógicamente, ¿verdad? Si no tenemos venta de café, tarde o temprano no va a haber dinero. Por más que el francés trata, se ve mal económicamente. A ese caballero no le cuesta más remedio escribirle una cartita a la corona de España solicitando un préstamo. Y sabemos que los españoles, ¿verdad? Pues no era muy bueno que digamos en esa época, pero le aprobaron el préstamo. Lo único que el préstamo no se le aprueba directamente a través de la corona, sino que se lo aprobaron a través del comerciante más rico que había en Puerto Rico en ese entonces, que lógicamente se iba a hacer un español, que se llamaba Miguel Márquez y el Señor. Lo triste es que cuando ese caballero le aprueba el préstamo al francés, él se lo aprobó, pero se lo aprobó el módico interés de un 40%. O sea que estamos hablando que era un abusador. Por eso era el hombre más rico en Puerto Rico. Pero imagínate, entonces para los pelos, imagínate, el francés estaba mal económicamente, el caballero no le cuesta más remedio que coger el préstamo. Con todo y eso, ese caballero tuvo 22 años pagando ese préstamo. Ya en el 1872, pues él no puede seguir pagando. Lógicamente el español lo demanda, le quita la hacienda y se encargó de borrar toda la evidencia del francés. Por eso siempre todo el mundo pensó que el fundador de la hacienda había sido él. Y le cambia el nombre a la hacienda. La hacienda de la Esperanza, que es el primero que le pone el francés, y le pone su propio nombre. Él le pone Hacienda de Miguel Márquez y Enseña. En el 1890, aunque parezca cruel, pero ya ahorita veremos por qué, afortunadamente Miguel Márquez y Enseña muere. Su hijo heredó la hacienda. 15 años después, en el 1905, pues su hijo también muere. Pero su hijo nunca tuvo varones. Él tuvo una sola hija. Y sabemos, ¿verdad?, que con mucha tristeza, en esa época, de principio de 1905, pues la dama no queda los derechos que tenemos hoy día. Su esposo pasa a ser el dueño de la hacienda. Pero 7 años antes de que eso pasara, en el 1898, ya nosotros pasamos a ser parte de los Estados Unidos, por el botín de guerra. 19 años después, en el 1917, Estados Unidos crea la famosa Ley Jones. Que sabemos que esa es la ley de cabotaje que tenemos hoy día, pero parte de la Ley Jones también era la ciudadanía americana. Lo que pasa es que en ese momento era opcional. Usted juramentaba la bandera americana si lo quería. Si no, pues podía seguir siendo puertorriqueño, alemán, español, etcétera, etcétera. Pero como fue opcional, el dueño de la hacienda en ese entonces, que fue era el esposo de la muchacha, y 288 personas más, a nivel de todo Puerto Rico, se niegan a juramentar la bandera americana. Y como el líder del movimiento fue el dueño de la hacienda, donde se reunieron para negarse a juramentar la bandera americana, fue aquí. Ahí el caballero vuelve otra vez y le cambia el nombre a la hacienda. La hacienda de Miguel Márquez y Enseña, y aquí le pone Hacienda Lealtad en honor a la corona de España. De 1917 en adelante es que la hacienda tiene el nombre de Hacienda Lealtad. Y no solamente esta, Salud, tuvieron 2 haciendas más en Lares que también se llamaron Hacienda Lealtad. Una estaba en Castañer y otra en Río Piedras. Pero pues tristemente aquello otro, pues ya la circunstancia está completamente cerrada. Vamos con los libros. Lo que pasa es que en el 1868, cuando se llevaba a cabo el grito de Lares, ese camino por donde bajamos todos ahora, era un camino vecinal. O sea, era el camino real del pueblo. Todo el que venía del área sur o del oeste, para poder llegar a la plaza, obligatoriamente tenían que pasar frente a la hacienda. Y realmente el grito de Lares iba a ser llevado a cabo el 30 de septiembre, no el 23. Pero, como decimos, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico alguien chotea y la adelantaron para el 23. Ellos originalmente iban a salir de Camuy, pero adelantan para el 23 y salen de Las Marías. Un grupo se reúne en una hacienda de Las Marías, y el otro grupo estaba en la hacienda del Triunfo, que era de Manuel Rojas, que esa era la esposa de Mariana Bracetti, y el último grupo estaba esperando aquí. Se reúnen los 3 grupos, suben allá arriba y sabemos lo que pasa ese día. La única diferencia que nosotros siempre aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, los libros de historia, nos han hecho pensar todo el tiempo que el grito de Lares fue un movimiento político. Pero el historiador consigue documentos 100% originales, que ya los aprobó el Instituto de Cultura, donde él puede comprobar que eso siempre ha sido mentira también.
que realmente el Grito de Lares fue un movimiento social y económico. Él consigue todos los documentos originales de los préstamos, que por eso es que le diga, afortunadamente en 1890 el caballero muere. Miguel Márquez y Enseñat y la corona de España le habían hecho a la mayoría de los habitantes Lares y pueblos cercanos lo mismo que le hicieron al pobre francés. Hipotecaron sus casas, sus fincas, sus negocios, sus haciendas a un 40% de interés. Y como ya que no podían seguir pagando, no le cuesta más remedio que reunirse, subir al pueblo y quemar todos los libros de contabilidad, edificios del gobierno y la pura evidencia de la deuda que tenían con Miguel Márquez y Enseñat y la corona de España. Como quiera, eso no les sirvió de nada, porque ellos desconocían que en esa época hacían 3 copias de los documentos. No había computadora, de alguna manera había que guardar la evidencia. Una de las colas, con la primera copia, estaba en la calle Lares, que ellos la queman, ¿verdad? Y automáticamente borran esa evidencia. Pero la otra copia estaba en Mayagüez, que era donde Miguel Márquez y Enseñat tenía su centro de operaciones. Y la tercera estaba en la corona de España. Como quiera, tarde o temprano pierden todas sus propiedades. Inclusive, el historiador consiguió un documento, ese salió hace como 8 meses en el periódico Nuevo Día, donde él puede comprobar 200% que Mariana Bracetti nunca fue quien volvió la bandera de Lares. Quien realmente volvió la bandera de Lares fue una muchacha de las Marías, que se llamaba Eduviel Beauchamp. Mariana Bracetti le robó la bandera y le robó la historia. Inclusive eso hace ya un poquito menos, como 4 meses atrás, él consiguió en Toledo, España, un pueblito en España, la bandera 100% original de Lares. Que la UPR siempre dijo que ya la tienen en su recinto, que la que tenía manchas de sangre. Hicieron las pruebas y lo primero que las manchas de sangre es pintura. Y no era la bandera original. La bandera, ahora que yo van a salir, ahí sí se van los pelos, yo van a salir de Lares, de las de Camuy, disculpen, como salen de las Marías, ellos tenían la bandera enterrada en Camuy. Y 2 semanas después los españoles la consiguen y se la llevan para España. Lo primero que el azul no es azul celeste, es azul marino. Y las bandas que tiene en forma de cruz son mucho más anchas. Ahorita cuando lleguemos allí a donde va a ser el lobby del hotel, pues tengo allí, él tiene una réplica de la original, ahora vamos a ver. Ahora estamos tratando a ver si con por medio del Instituto de Cultura de España, por un trato de buena voluntad, pues no la cede para dársela aquí al Instituto de Cultura en Puerto Rico. Hace como 2 meses y medio, yo le di, aquí se celebró su cumpleaños aquí, y le di la excursión a la tataranieta de Juan Bautista Blumey, el primer fundador de la hacienda. Ella cumplía 96 años. Ella me trajo hasta el testamento para que yo viera que ella originalmente era tataranieta del caballero. Ahora mismo le expliqué, ¿verdad? La hacienda está 100% restaurada, pero de los portones para adentro, la hacienda está 95% original. Lo único que no es original de la hacienda es la estructura en piedra, que va a ser el restaurante cuando inauguremos como hotel. Pero esta tiendita que está aquí, que va a ser el gift shop de la hacienda, es una réplica exacta de la tiendita que estaba allá adentro en la época. Cuando esa tiendita estaba allá adentro, era la famosa tienda de rayos de la hacienda. Me explico, a la vez que llega la abolición de la esclavitud, pues ya los esclavos son empleados, y había que pagarle. Cada año de esclavo, de sentar su carrera, la hacienda, etcétera, etcétera, tenía 2 formas de pago. Lo que fue la famosa libreta de jornalero, que era prácticamente una nómina casi como la que cobramos hoy día, pero los que tenían más dinero mandaban a hacer su propia moneda. Esa moneda en general, que llamaban los riles, porque era un negocio redondo. Yo trabajo para usted me paga, y yo lo gasto. El historiador consigue 15 monedas originales. Cuando subamos el museo ahorita se los voy a enseñar. La moneda se llamó Hacienda de Miguel Márquez y Enseñat. Fue hecha el 10 de mayo de 1882. Por Miguel Márquez, que era el dueño de esa época. La moneda tiene el nombre de la hacienda, porque el caballero lo que hacía era que los tenía trabajando 7 días de la semana como siempre, les pagaba con esa monedita, pero solamente la mandaban estar ahí. No podían comprarla en otro lugar que no fuera la hacienda. Por eso, aunque parezca mentira, la mayoría de los esclavos en Puerto Rico preferían mejor seguir siendo esclavos que ser libres. ¿Por qué? Porque se supone que la corona de España los protegía. O sea, la corona obligaba al dueño a que les diera la casa, la comida, la salud y una muda de ropa al año. Y al ellos ser libres, esas 4 cositas ya el dueño se las ahorraba. Tienen que buscárselas por ellos mismos. Y lo que ganaban era tan y tan poquito. Y solamente lo van a gastar ahí, que realmente estaban no siendo esclavos, que siendo libres. No, exactamente. Imagínense que no es fácil. Ahora mismo, la capilla pues tampoco es original de la hacienda, porque está fuera de los portones. Pero nosotros hacemos aquí bodas y quinceañeros, todo tipo de actividades para que puedan hacer la ceremonia. Pero el lago es 100% original de la hacienda. Cuando él comenzó a hacer una excavación para hacer el restaurante de 2 plantas, ¿verdad? Porque era así de pequeño, el caballero consigue dentro las compuertas en madera enterrada.
se ponen a investigar, buscan los planos de la hacienda, y en el 1890 ese lago existía allí. Pero aquí en Puerto Rico, nadie puede hacer uso del agua sin permiso de recursos naturales, o del cuerpo ingeniero. Edwin estuvo un año completo pidiendo permiso para hacer ese lago ahí y nunca le dieron el permiso. Está hecho, porque no le costó más remedio que volver a contratar al historiador. El historiador viajó a España, en los archivos históricos de España consiguió un documento original de 29 páginas, donde explicaba que en el 1890 el rey de España le dio permiso a Miguel Márquez y Enseñat a hacer ese lago ahí. Y por medio del Tratado de París, como España antecede a Estados Unidos, ese permiso todavía sigue vigente y pudimos hacer el lago. Solamente quedan 3 personas en Puerto Rico con ese permiso vigente de la Corona de España: Destilería Serralli, Hacienda Bonavista en Ponce y nosotros. Estoy explicando el agua, contaminamos el agua, pero gracias a Dios pues, se ha mantenido 100% limpio. Se acabó la historia, vamos para allá. Pueden ver la capilla, la primero, como quieran.